Buenas tardes, esto es El Mundo Ahora de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos. Yo soy Rosa Pérez Masdeu, vamos con las noticias. Donald Trump insistió en que no se conformaría con nada menos que el control del territorio groenlandés antes de que empezara la reunión entre los ministros de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia con J.D. Vance y Marco Rubio en la Casa Blanca, un encuentro que ya concluyó. En Venezuela, el sindicato de prensa anuncia la liberación de al menos 16 personas, principalmente periodistas, mientras el gobierno asegura que ha liberado a más de 400 opositores desde la captura de Maduro. Las ONGs identifican al menos de 100. En Irán, la justicia anunció juicios y ejecuciones rápidas de los manifestantes detenidos en las recientes protestas antigubernamentales, donde las autoridades han matado al menos a 2.500 personas. Estados Unidos ordenó la retirada de personal de su base militar en Qatar. Y con nuestro invitado del día hablaremos de qué recursos naturales de Groenlandia motivan esta obsesión de Donald Trump por controlar este territorio del Ártico, a pesar del conflicto que está generando, ¿no?, con Dinamarca, su socio de la OTAN. Antes vamos con el bloque de noticias. Empezamos en Estados Unidos, donde, como decíamos, finalizó ya un encuentro clave para el futuro de Groenlandia y más ampliamente de la OTAN. Se reunieron en la Casa Blanca el ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio. En los momentos previos al inicio de estas conversaciones, el presidente Donald Trump declaró que no se conformaría con nada menos que el control de Groenlandia, mientras el ministro de Defensa danés anunció el refuerzo de su presencia militar junto a aliados de la OTAN en este territorio autónomo, al que Estados Unidos, recordemos, ya tiene un acceso privilegiado con base a un acuerdo de 1951. Veamos. Es un territorio que Donald Trump quiere apoderarse a toda costa, en nombre, según él, de la seguridad nacional. Actualmente Groenlandia está surcada por barcos rusos y chinos. Necesitamos Groenlandia por razones de seguridad nacional y Dinamarca no podrá garantizárnosla, estoy seguro. Sin embargo, Trump ya tiene la posibilidad de reforzar la presencia estadounidense allí, porque Estados Unidos tiene acceso militar garantizado a la isla desde hace 75 años. Su presencia en Groenlandia se remonta a la Segunda Guerra Mundial. En 1941, Washington obtuvo el derecho a construir bases militares para defender el territorio de posibles agresiones alemanas. Crearon la base de Pituffik, que sigue en actividad hoy en día. Luego, durante la Guerra Fría, Estados Unidos, aliado de Dinamarca en la OTAN, mantuvo su presencia en la isla. Se trata del Acuerdo de 1951. Este acuerdo define las zonas de defensa en las que Estados Unidos puede construir instalaciones y estacionar personal para proteger los lugares. Estados Unidos administra una decena de bases y despliega hasta 6.000 soldados. El objetivo, contrarrestar la amenaza soviética y, en particular, el riesgo de que un misil que se dirija a América del Norte sobrevuele la isla. Tras la caída de la Unión Soviética, la mayoría de las bases se cerraron, pero el acuerdo militar sigue en vigor. El texto se actualizó incluso en 2004. El gobierno local de Groenlandia se convirtió en signatario del acuerdo y Estados Unidos está obligado a consultar e informar a Dinamarca y Groenlandia sobre cualquier cambio significativo en sus operaciones en la isla. En la práctica, las autoridades locales siempre han satisfecho las peticiones estadounidenses. Estados Unidos afirma que necesita Groenlandia para su seguridad nacional, pero el acuerdo vigente, junto con la buena voluntad política que acompaña a su aplicación concreta, hacen que Estados Unidos probablemente pudiese obtener casi todo lo que necesita en Groenlandia con solo pedirlo educadamente. Por lo tanto, Estados Unidos podría simplemente aumentar el número de soldados en el lugar informando a su aliado, pero sin apoderarse de este territorio, vinculado a la corona danesa desde hace casi 300 años. Pendientes de los detalles que trasciendan de esta reunión en Washington sobre Groenlandia, vamos de momento con otras noticias de Estados Unidos, porque el FBI registró la residencia de una periodista del Washington Post que el periódico ha identificado como Hannah Nathanson, quien había escrito sobre los recortes en la administración federal.
La fiscal general del país, Pam Bondi, ha indicado que fueron funcionarios del Pentágono que, recuerden, ha impuesto nuevas restricciones a los periodistas que lo cubren, quienes pidieron el registro, y señaló a la periodista de publicar información filtrada por un contratista del rebautizado como Departamento de Guerra, que está encarcelado. Bien, el Washington Post informó que los agentes del FBI han incautado el ordenador de trabajo, así como el personal, el teléfono y un reloj de la reportera en una operación que el medio de comunicación denuncia de inusual y agresiva. Vamos ahora a otro territorio que Estados Unidos declara querer controlar. En Venezuela, el sindicato de prensa anunció la liberación de al menos 16 personas, principalmente periodistas. Entre ellas se encuentra Roland Carreño, detenido en agosto de 2024, quien es también activista del partido opositor Voluntad Popular, liderado por Leopoldo López. Mientras hay en estos momentos un gran baile de cifras entre gobierno y oposición respecto al total de prisioneros políticos excarcelados desde que las fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro. Vamos ahora a Irán, otro país también amenazado por el gobierno de Estados Unidos. De hecho, Qatar confirmó la evacuación de personal de la base militar estadounidense en su territorio por textualmente tensiones regionales. Por otro lado, el presidente de la Corte Suprema iraní ha anunciado el inicio de castigos y ejecuciones rápidas de los manifestantes detenidos en las protestas antigubernamentales. Ahora, para entender cuáles son las facultades del gobierno de Irán para decretar la pena de muerte y cómo funciona el sistema judicial en estos casos, vemos este informe que ha preparado nuestro compañero Diego Basani. ¿Cómo funcionan los tribunales revolucionarios en Irán en medio de la ola de protestas ciudadanas en toda la República Islámica en contra del gobierno de los clérigos chiitas y las denuncias de ONG internacionales de asesinatos masivos de manifestantes por parte de las fuerzas del orden? Este miércoles, el presidente del Tribunal Supremo aseguró que para mantener el status quo en el país tiene que haber juicios rápidos y ejecuciones lo antes posible. En primer lugar, si queremos hacer algo, tenemos que hacerlo rápidamente. Lo siento, pero si el trabajo se retrasa, es posible que 2 o 3 meses después ya no tenga el mismo efecto. Si pudiéramos hacer algo hoy, si lo hiciéramos dentro de 2 o 3 meses, no tendría el mismo efecto. La legislación vigente de Irán contempla que todos los crímenes contra la seguridad de la República Islámica, como la rebelión y la colusión, sean juzgados por los tribunales revolucionarios, una serie de cortes que fueron creadas en 1979 para juzgar a los funcionarios del gobierno del Shah y cuyos jueces son clérigos chiitas que tienen facultades legales especiales, entre las que se encuentra la de decretar la pena de muerte. Sin embargo, ONG han denunciado que el funcionamiento de los tribunales revolucionarios atenta contra los derechos fundamentales de los detenidos. Básicamente, según el derecho internacional, todos estos son asesinatos extrajudiciales porque muchos de estos presos no tienen acceso a abogados y los tribunales revolucionarios los condenaron a puerta cerrada. Sus sentencias se basan en confesiones obtenidas bajo tortura. Por eso los llamamos una máquina de matar. Actualmente se conoce que varios participantes de las movilizaciones, entre ellos el activista Erfan Soltani, han sido condenados a la horca. Según la ONG con sede en Noruega, Iran Human Rights, solamente en 2025 hubo más de 1000 personas que fueron ejecutadas por las autoridades judiciales iraníes. Seguimos en Medio Oriente, pero hablamos sobre la Franja de Gaza porque el enviado especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, anunció este miércoles el lanzamiento ya de la segunda fase del plan de cese el fuego con el establecimiento de una administración palestina tecnocrática en el enclave. Esto a pesar de la incertidumbre persistente sobre la retirada de las tropas israelíes y del desarme de Hamas. Sin embargo, Witkoff agradeció el trabajo de Egipto, Turquía y Qatar en la mediación con el grupo armado. Veamos. La fase 2 establece una administración palestina tecnocrática de transición en Gaza, el Comité Nacional para la Administración de Gaza, e inicia la desmilitarización y reconstrucción total de Gaza, principalmente el desarme de todo el personal no autorizado. Estados Unidos espera que Hamas cumpla plenamente con sus obligaciones, incluyendo el retorno inmediato del último rehén fallecido. De no hacerlo, las consecuencias serían graves. Vamos ahora al otro territorio palestino, Cisjordania ocupada, porque un año después de que las fuerzas israelíes asaltaran 3 campos de refugiados, los palestinos que se vieron obligados a desplazarse en ese momento continúan hasta ahora buscando maneras para subsistir en medio del invierno, como hacinándose en casas familiares o acomodando refugios precarios. En Cisjordania, los palestinos buscan cómo sobrevivir tras los desalojos israelíes.
Hace un año, las tropas de Israel obligaron a los civiles locales a abandonar sus casas y refugios en Nur Shams, Jenin y Tulkarem. Desde entonces, los habitantes buscan soluciones regresando a las casas de familiares o montando refugios precarios, como este caso de un hombre que acondicionó un autobús desmantelado. Mi vida es extremadamente difícil. No tengo trabajo y vivo en el autobús de enfrente. El autobús está cubierto de nylon. Apenas se ven sus detalles, porque cuando llovió a cántaros nos empapamos. Al despertar encontré la ropa de cama y las mantas de los colchones empapadas. En el caso de la familia Khalifa, desplazados del campo de refugiados de Nur Shams, tienen que vivir hacinados. Son 45 personas en 2 apartamentos. Mi casa fue atacada el 20 de diciembre de 2024. El ejército israelí me dio una orden de desalojo el 14 de enero. La casa está inhabitable. Cuando me dieron la orden de desalojo me fui y alquilé un apartamento. Cuando la situación empeoró, me fui a vivir con mis hermanos para estar juntos porque la situación era difícil para todos. Somos 5 familias que vinimos del campamento a casa de mi hermano Nick Taba cuando nos desplazamos. El ejército entró en nuestra zona el 9 de febrero y nos dijo que nos fuéramos. Hasta finales de 2025, el ejército israelí demolió o destrozó gravemente al menos 850 estructuras en los campos de refugiados, según un análisis de Human Rights Watch basado en imágenes digitales. Cerramos en Tailandia porque el Ministerio de Salud confirmó que ya son al menos 32 las víctimas mortales del accidente de un tren de alta velocidad que pasaba por el noreste de Bangkok. Las autoridades buscan a esta hora a varios desaparecidos y confirman también 64 heridos. El origen del siniestro sería, por lo que sabemos, la caída de una grúa sobre uno de los vagones del convoy. Un accidente impresionante. En estas imágenes se ve la inmensa grúa que se cayó sobre este tren que se descarriló y cayó al piso. El tren, que transportaba a 195 pasajeros, viajaba de la capital Bangkok a Ubon Ratchathani, al sureste del país. Según el gobernador provincial, siguen en curso las labores de rescate y aún podría haber cuerpos atrapados en el tren. Una vez que se considere seguro, el equipo de rescate entrará en el tren para buscar más cadáveres que puedan haber quedado atrapados en su interior. Esa es la misión inicial. Después tendremos que volver a poner el tren en marcha, lo que creemos que llevará unos 7 días. La grúa estaba siendo utilizada en una obra para la construcción del primer tren de alta velocidad del país. Es un proyecto masivo con un presupuesto de más de $5.000 millones que tiene como objetivo unir Bangkok a Kunming, en el sur de China, pasando por Laos. La empresa responsable de la construcción de este tramo, la Italian Thai Development, ya ha sido implicada en varios accidentes, entre ellos el derrumbe de un edificio de la capital durante un terremoto que dejó a más de 90 muertos en marzo pasado. El primer ministro tailandés llamó a aclarar las causas del accidente y poner en una lista negra a las empresas responsables de accidentes repetidos. Vamos con nuestro invitado. Vamos a Estados Unidos, donde tuvo lugar un encuentro clave para el futuro de Groenlandia y también de la OTAN. En la Casa Blanca se reunieron el ministro de Exteriores de Dinamarca y su homóloga groenlandesa con el vicepresidente de Estados Unidos y el secretario de Estado. En los momentos previos al inicio de sus conversaciones, el presidente Donald Trump declaró que no se va a conformar con nada menos que el control de Groenlandia, donde además grandes fortunas como Jeff Bezos, Bill Gates o Sam Altman han depositado nuevas inversiones en los últimos años. Ahora, para ampliar, contamos con Arturo Carranza. Él es analista del sector energético, director de proyectos de energía en ASCA Advisors. Arturo, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en France 24. Bien, a falta de saber los detalles que se concretaron en esta reunión, que podemos conocer en minutos, parece que Donald Trump estuviera dispuesto a sacrificar incluso la unidad de la OTAN, ¿no?, al querer ocupar un territorio de un miembro de la alianza como es Dinamarca. Cuéntenos, ¿qué es lo que hace tan deseable Groenlandia para el republicano en términos de recursos naturales? Justamente eso, Rosa. Empezaría primero, por darte las gracias por esta oportunidad. El acceso a minerales estratégicos que van a permitir elaborar productos que van a dominar el futuro, Rosa. Creo en este sentido que podemos entender este esfuerzo que está haciendo el presidente de Estados Unidos si le echamos un ojo a la Estrategia Nacional de Seguridad
de la Unión Americana que se publicó, se difundió a finales del año pasado, donde la administración Trump, Rosa, habla con claridad en términos de que para Estados Unidos y para preservar la seguridad y los intereses de la Unión Americana, el acceso a minerales y tierras raras es estratégico en función de poder fortalecer las cadenas productivas estadounidenses. En este sentido, no hay que echarle vueltas al asunto, no hay que manifestar sorpresa. Creo que la idea del presidente de Estados Unidos es poder tener dominio sobre los minerales estratégicos para tener una postura más sólida frente al futuro, que principalmente en términos de cadena de suministro necesitará los minerales que están en Groenlandia. Bien, precisamente, sigamos hablando de estos minerales, de estos recursos, porque según la revista Forbes, fue en el primer mandato de Donald Trump cuando el propietario de los cosméticos Estée Lauder, Ronald Lauder, cercano, ¿no?, a Donald Trump, le planteó esta idea de ocupar Groenlandia, y luego, como decíamos en la introducción de esta entrevista, han sido varios dueños de las Big Tech, como Sam Altman, Jeff Bezos, Bill Gates, quienes han ido haciendo inversiones en este territorio autónomo danés. Cuéntenos, ¿qué inversiones en particular han hecho? ¿De qué modo han podido influir estas decisiones en esta nueva obsesión de Donald Trump? Pues justamente, Rosa, explorar la posibilidad que tiene el desarrollo, la explotación primero de minerales y tierras raras para poder generar la infraestructura necesaria para poderlos llevar a otras localidades, principalmente a territorio estadounidense, y poder producir productos relacionados con vehículos eléctricos, con baterías, en fin, lo que apunta al futuro. Déjame ser nada más un poco más sintético. Todas estas inversiones que tú estás comentando están orientadas a poder desarrollar lo que se ve desde la perspectiva muy prometedora, que es poder, insisto, desarrollar y generar una infraestructura que permita explotar estas tierras raras que se puedan llevar a otras regiones de Estados, o sea, donde Estados Unidos tiene control, y se puedan producir estos productos. Algo, Rosa, y con esto termino, que no es nada fácil, porque Groenlandia es un territorio muy amplio y prácticamente el 80% de esta isla permanece en hielo, no tiene infraestructura, y para poder explotar estos recursos se necesitarían inversiones muy grandes. Y precisamente esta isla de hielo, ¿no?, por precisamente su condición natural, su situación en el Ártico, digamos que su futuro impacta más allá de los groenlandeses que viven en el territorio. ¿Qué tipo de protecciones ahora mismo, con qué tipo de protecciones cuenta Groenlandia para que la extracción de recursos naturales, digamos, que no sea demasiado dañina, ¿no? Es muy importante el tema que estás poniendo a consideración. Creo que no hay un marco regulatorio perfectamente definido que proteja el desarrollo sustentable de los recursos que estamos comentando. Por otro lado, Rosa, creo que es muy importante considerar que para Estados Unidos, para la administración de Trump, más allá del impacto ambiental que sus intereses puedan ocasionar, lo más importante es poder contar con suministro de minerales estratégicos, por lo que yo no observaría, en caso de que las intenciones de la administración avancen en términos de poder tener el control de Groenlandia, no observaría para la administración Trump que el tema ambiental sea un foco de preocupación. Lo que hemos visto, e insisto, es que el interés de Estados Unidos actualmente está motivado principalmente por el acceso a minerales estratégicos, dejando en un segundo plano cualquier interés ambiental asociado con el cambio climático, Rosa.
Sí, por supuesto. Donald Trump también alega que China o Rusia van a ocupar Groenlandia si Estados Unidos no lo hace. Cuéntenos en qué se basan estas declaraciones, cuáles son las operaciones que en estos momentos llevan a cabo China o Rusia en esa zona del Ártico. Ese es el tema central de esta discusión en torno a Groenlandia, Rosa. Comentaba que en la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que se difundió el año pasado, el gobierno de la Unión Americana es muy claro. El hemisferio occidental tiene que estar bajo control de Estados Unidos. Un poco el fortalecimiento de la doctrina Monroe. Y por otro lado, también se puede leer en esta Estrategia Nacional de Seguridad que Estados Unidos está de acuerdo en el reparto de las regiones del mundo, el reparto entre las potencias. China se puede hacer cargo de Oriente Lejano, Rusia puede tener intereses en otras regiones, pero para Estados Unidos el hemisferio occidental es estratégico y está buscando tener el control pleno de lo que suceda en el hemisferio en términos de seguridad nacional. Por eso podemos entender lo que sucedió en Venezuela en este mismo sentido, podemos entender lo que sucede actualmente en Groenlandia en este mismo sentido, el reparto del mundo en función de los intereses de cada una de las potencias, Rosa. Claro, sin embargo, a diferencia de Venezuela, ¿no? Groenlandia forma parte, hasta el momento, de Dinamarca, que es un aliado, un miembro de la OTAN, y hasta ahora podíamos considerar la OTAN como una zona ya de influencia, ¿no?, estadounidense. Sin embargo, en esta estrategia de seguridad nacional que usted comenta, Estados Unidos señala que Europa ya no es un socio fiable por esta decadencia civilizatoria de la que la acusa, ¿no?, y cuenta con los partidos ultranacionalistas para reflotarla. ¿Cree que tiene alguna relación esta, digamos, desprecio por la OTAN con esta mirada hacia sus socios europeos también, digamos, de desprecio? ¿No cuenta con que los europeos sean fiables para permitirle a Estados Unidos acceder a sus intereses de forma ilimitada? Yo no entraría en esa materia, pero sí respondería a esta pregunta desde una perspectiva de la importancia que tiene el acceso de minerales energéticos para Estados Unidos. Yo pongo el énfasis, Rosa, en que Estados Unidos tiene muy clara la idea de que para poder prevalecer en el orden global, conservar su liderazgo, es fundamental tener acceso a minerales estratégicos que definan los suministros de cara al futuro. Y creo que esa es la prioridad. Y en función de esta prioridad está tomando decisiones independientemente de los intereses que sus socios y aliados estratégicos tengan. Claro. De suerte tal que yo entiendo que Estados Unidos tiene muy clara la necesidad de poder acceder a estos recursos y que el costo que está dispuesto a pagar es muy alto en función de lo que pueda o no puedan hacer sus aliados. Porque ahora mismo, ¿quién está explotando los recursos de Groenlandia? ¿Qué compañías? ¿De qué nacionalidades? Porque en Groenlandia también hay recursos fósiles, ¿no? No, qué interesante, ¿no? Desde luego que en Groenlandia hay recursos energéticos muy interesantes, pero actualmente su vocación económica está orientada principalmente a la pesca, y por eso sostengo que para Estados Unidos va a ser muy costoso desarrollar una cadena logística que permita desarrollar, explotar y poder llevar a los centros de consumo los minerales estratégicos. Y eso es uno de los costos que en caso de concretar la administración Trump, este esfuerzo deberá asumir el presidente. Actualmente, Rosa, prácticamente Groenlandia no tiene desarrollada una cadena logística para explotar estos recursos. Se tendrán que realizar inversiones muy cuantiosas para poderlos desarrollar y llevar a los centros de consumo, algo que la administración Trump deberá asumir.
Y usted, como especialista en materia energética, como analista, ¿considera que estos movimientos de la administración Trump se basan en un conocimiento o en un desconocimiento de estas nuevas inversiones que deberían hacer para poder, digamos, optimizar la explotación de recursos en Groenlandia? Definitivamente la administración Trump, el gobierno, tiene un entendimiento puntual de las implicaciones relacionadas con el acceso a los minerales, a los recursos energéticos de Groenlandia. Definitivamente las empresas de Estados Unidos o que están respaldadas por los intereses de la Unión Americana tienen puntual conocimiento de los desafíos y de las oportunidades que representa la explotación de estos recursos. Sin embargo, insisto, creo que este conocimiento es lo que está llevando a avanzar las intenciones de la administración Trump de poder controlar esta isla, más allá de los costos y de las inversiones tan altas que se requieren para hacerlo. Insisto, el conocimiento puntual, la abundancia de recursos, creo que es el interés fundamental, y observo que la administración Trump está dispuesta a tomar decisiones inclusive que lastimen, que lesionen, que pongan en entredicho alianzas estratégicas con sus socios, Rosa. Pues muchísimas gracias por compartir su análisis con nosotros aquí esta tarde en France 24. Sin lugar a dudas estaremos pendientes de los detalles que se anuncien después de esta reunión. Veremos si finalmente hay un acuerdo sobre minerales, ¿no? Tal y como apunta su análisis. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Rosa. Buenas tardes. Buenas tardes. Breve pausa, enseguida regresamos. France 24, su ventana al mundo. Liberté, égalité, actualité. Nuestro bien más preciado es la confianza. France 24, Radio Francia Internacional y Monte Carlo Dualilla trabajan a diario en todo el mundo para ofrecerle una información libre, independiente, verificada y equilibrada que lucha contra la manipulación en 21 idiomas. France Media Monde ha obtenido el sello Journalism Trust Initiative, que certifica el profesionalismo y fiabilidad de nuestros medios de información internacionales, con una puntuación de 100%. La confianza no se decreta, se merece y se cultiva. Gracias por su confianza. Liberté, égalité, actualité. Desde 2006, en francés, inglés, árabe y español, las principales personalidades del mundo nos han concedido entrevistas exclusivas. Líderes mundiales nos han compartido su visión de mundo. Vous avez 142 pays qui ont signé la Déclaration de New York. Artistas y creadores nos inspiran con su trabajo y sus ideas. Intelectuales e innovadores nos cuentan cómo dan forma a nuestro futuro. Las grandes personalidades están en France 24. Liberté, égalité, actualité.